Bien, ya hemos llegado a las amidas. Este compuesto es un compuesto nitrogenado porque ya no tiene nitrógeno, pero se lo suele ver en esta zona porque también se lo considera como justamente derivado de los ácidos carboxílicos. Si lo vemos como un derivado del ácido carboxílico, ¿sí? Que es lo que vamos a tender a hacer, porque en general son amidas del tipo primaria las que vamos a estar trabajando siempre. Nosotros tenemos esto, que sería como la función ácida, pero el oxidrilo ha sido reemplazado por justamente nitrógeno. ¿Sí? Recuerden que el nitrógeno tiene que tener hasta 3 patitas, ¿sí? Hasta 3 enlaces. Entonces, un enlace lo usa con el carbono carbonilo del ácido carboxílico y los otros dos los llena de hidrógenos, a veces. ¿Sí? Desde el punto de vista del nitrógeno, ¿sí? Si lo queremos dibujar desde el punto de vista del nitrógeno como un compuesto nitrogenado para ver bien los enlaces del nitrógeno, ¿sí? Que también es una posibilidad, de hecho a mí me gusta más dibujarlo de esta manera. Lo que podemos hacer es dibujar el nitrógeno, un hidrógeno para arriba, un hidrógeno para abajo, que son estos de acá, y después que ese nitrógeno está unido a la función ácida. ¿Sí? Las dos formas, fíjense que son exactamente la misma. El nitrógeno se encuentra unido al carbonilo y el carbonilo a la cadena de carbonos, nitrógeno al carbonilo, el carbonilo a la cadena de carbonos. Ahora, estas que están acá dibujadas son amidas del tipo primarias. ¿Por qué? Porque la amida, ¿sí? El nitrógeno, está unido a un solo carbono carbonilo que tiene una cadena de carbonos. Es decir, está unido el nitrógeno a una sola función ácida. Acá tenemos una sola función ácida, acá tenemos una función ácida y acá tenemos una función ácida, ¿sí? Que es la misma función ácida acá. Pero a su vez, tengan cuidado porque el nitrógeno, ¿sí? Tiene otros dos enlaces que normalmente tienen hidrógenos, pero estos hidrógenos pueden ser reemplazados también por cadenas de carbono normales. Si son cadenas de carbono que empieza ahí el carbono normal, digamos, son tipo de cadenas alquílicas, es decir, alcanos, alquenos, alquinos, no hay problema. Ahora, si esas cadenas de carbono no fuesen tan normales y fuesen tipo ácidas, es decir, está unido un carbono carbonilo de por medio, de esta manera, nitrógeno unido a un carbonilo y a una cadena de carbonos, y también unido a otro carbonilo, que está unido a otra cadena de carbonos que pueden ser iguales o distintas, ahora el nitrógeno estaría unido a dos funciones del tipo ácido, y en este caso sería una amida secundaria. Y si el nitrógeno, los tres hidrógenos, son reemplazados por cadenas de carbono del tipo ácidas, ¿sí? Es decir, como un grupo funcional ácido con el carbonilo acá de por medio y luego la cadena de carbonos, ¿sí? Si los tres hidrógenos, o sea, el nitrógeno tenido tres cadenas de este estilo, son amidas terciarias, ¿sí? Sin embargo, las que más vamos a trabajar en la práctica, ¿sí? Que más vamos a estar utilizando, sobre todo en amidas, son de este estilo. Es decir, solamente amidas primarias. Pero sí tengan en cuenta que los hidrógenos del nitrógeno también pueden ser reemplazados, ya sea que lo vea de esta manera, ¿sí? Que acá ha sido reemplazado un hidrógeno por una cadena de carbonos, o que lo vea de esta manera, poniendo al nitrógeno como central para verlo ordenado de otra manera. Es lo mismo, ¿sí? Las dos formas de escribirlo serían correctas. Ahora, ¿cómo las vamos a nombrar? Bien, vamos al caso al primario. Suponemos que son derivados de ácidos, ¿sí? Entonces, vamos a nombrarlo similar a como nombramos un ácido. Obviamente vamos a eliminar la palabra ácido porque ya no es un ácido. Pero, por ejemplo, el ácido propanoico, vamos a tomar el nombre propanoico. Pero la terminación ico la vamos a reemplazar por amida. Y la terminación carboxílico la vamos a reemplazar por carboxamida. Por ejemplo, acá teníamos un ácido carboxílico antes que tenía 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Entonces era el ácido, con un metil acá, era el ácido 3-metilbutanoico, ¿sí? El oico lo reemplazamos por amida, eliminamos la palabra ácido y esto pasa a llamarse 3-metilbutanamida. Ojo con la D, tiene que ser sí o sí amida, no pongan amina porque es otro tipo de compuesto que vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ejemplo acá, esto era el ácido benzoico. Bueno, eliminamos la palabra ácido y ahora se llama benzamida. En vez de benzoico, benzamida. Por eso dice que reemplazamos el oico o hélico por amida. Acá, esto era un ácido ciclopentano carboxílico. ¿Sí? Bueno, eliminamos la palabra ácido y ahora se llama ciclopentano carboxamida. Todo junto. Ciclopentano carboxamida. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero es así. Acá tenemos otro, ¿sí? Este era el ácido fórmico o el ácido metanoico. Entonces ahora se llama metanamida o formamida. El ácido etanoico, etanamida. ¿Sí? El ácido propanoico, propanamida. Esa es la idea.
Lo más normal, sí, es que vamos a encontrar casos como estos para las amidas, ¿sí? Pero puede pasar, como les decía, que el hidrógeno, ¿sí? Los hidrógenos del nitrógeno sean reemplazados por cadenas de carbono normales, en cuyo caso, ¿sí? O cadenas de carbono, en cuyo caso lo que hago es a esas otras cadenas de carbono nombrarlas como sustituyentes. Ahora, como sustituyentes, tengo que indicar en dónde están. Y las posiciones 1, 2, 3, ¿sí? O las posiciones numéricas son las que corresponden a la cadena del ácido, ¿sí? Que yo he utilizado para la amida. Entonces, ¿cómo aviso yo que la cadena de carbono, un etil o un metil, se ha metido acá en el nitrógeno? Bueno, lo pongo con posición N. Vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, acá tengo el carbono, carbonilo unido al nitrógeno, o sea que esta es la amida. ¿Sí? La amida se llama 3-metil-butanamida, que es la misma que veíamos acá arriba. Es esta misma, 3-metil-butanamida. Pero ahora uno de estos hidrógenos ha sido reemplazado por lo que veo acá y tengo una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos metida ahí. Ahora, ¿cómo indico la posición? Bueno, como está pegada al nitrógeno, digo que tiene posición N. ¿Sí? N-butil, 3-metil-butanamida. ¿Sí? Fíjense acá. Acá tenemos la amida, ¿sí? Y ahora tenemos una cadena un poco más compleja unido al nitrógeno. Esa cadena un poco más compleja, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? En el carbono, recuerden que el carbono 1 siempre es el que está unido a la cadena principal. Así que en el 3 tiene un metil. Y se llama ramificación 3-metil-butil, unida en el carbono N a la butanamida. Fíjense que ahora es butanamida porque tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Esto es la butanamida. Y en el nitrógeno tiene un 3-metilbutil. Este 3-metilbutil también lo podría haber llamado de otra manera. Fíjense que es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que termina en 2 antenitas. Entonces, esto también lo podría haber llamado isopentil. ¿Sí? N-isopentil butanamida. Fíjense qué pasa cuando tenemos reemplazados los dos hidrógenos del nitrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, acá, esto que está acá es la amida. ¿Sí? Es formamida o metanamida porque tiene un solo carbono acá en el medio. Y en el nitrógeno tenemos dos cadenas. ¿Sí? Fíjense acá nos ha puesto que tenemos dos CH3 unidos al nitrógeno. Es lo mismo que verlo de esta manera. ¿Sí? En el nitrógeno tenemos un CH3 para allá y otro CH3 para allá. Es como que los dos hidrógenos han sido reemplazados. Entonces tengo dos metiles, ambos en la posición N. Entonces, NN dimetil formamida o NN dimetil metanamida. Bien, y acá hay otros pequeños ejemplitos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un metil unido al nitrógeno y la amida sería esta de acá, con dos carbonos, ¿sí? Etanamida o acetamida, ¿sí? Con el metil NN. Acá también tenemos varios metiles. Esta es la amina, perdón, esta es la amida, ¿sí? Esto que tenemos acá, tenemos 1, 2, 3 carbonos, entonces propanamida. Fíjense lo curioso de este caso, que tenemos dos ramificaciones metiles. Una está en el nitrógeno y la otra está en el carbono 2 de la cadena de carbonos. ¿Sí? Y no se nombran por separado, no digo 2-metil N-metil propanamida, porque son dos metiles, los metiles son exactamente iguales. Entonces esto es dimetil, solamente que uno está en la posición N y el otro está en la posición 2. ¿Sí? Entonces, N2 dimetil propanamida. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos dos ramificaciones, pero ahora distintas en N, ¿sí? Y esta sería la parte amida. Parte amida, sean 1, 2, 3 carbonos, es propanamida. Pero en el nitrógeno tenemos otras dos ramificaciones que se ordenan alfabéticamente. Primero el benceno, que como ramificación se llama fenil, y luego el metil. ¿Sí? Entonces, N-fenil, N-metil, propanamida.